2, 1. ¿Cómo están, jóvenes señoritas del tercer año medio A y el tercer año medio B? Qué gusto saludarlos, saludarlas. Espero que todos se encuentren súper bien en su confinamiento. Soy su profesor Jorge Valdebenito Vázquez, ¿cierto? Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. Y con esta presentación, con ese avatar, ¿cierto? Que me representa a mí, pero en su totalidad, ¿cierto? Eh, Les doy la más cordial bienvenida a esta unidad número 2 llamada ¿Qué es la existencia? ¿Ya? Voy a ser muy breve en esta presentación, pues la idea principal es que nosotros con esta presentación, más que los contenidos que se nos exponen en el libro, ¿cierto? En el libro del estudiante de filosofía, queremos desarrollar las habilidades, ¿ya? Y las habilidades que esta unidad, ¿ya? Nos pide, nos insta, es que podamos dialogar, que podamos reflexionar, ¿cierto? Que podamos ir fundamentando nuestras visiones personales acerca de los textos y las preguntas que el profesor le hace, ¿cierto? Y los contenidos o los temas que el profesor le expone, ¿ya? La unidad trae innumerables contenidos, pero lo que nos interesa, ¿cierto? Es que usted pueda desarrollar habilidades, cómo formular preguntas significativas, como esta misma pregunta que es la existencia. O sea, ¿qué es la existencia? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es? ¿Ya? Eso es una pregunta eh, súper, ultra importante para nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Para nuestra reflexión intelectual, para incluso conocernos a nosotros mismos. ¿Ya? También la idea es analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos. Por eso es súper importante que usted también esté con su libro de filosofía ahí arraigado, amarrado, una cadenita en el pantalón, ¿cierto? Porque la idea es que usted ese libro lo ame, lo aprecie como un tesoro, ¿ya? Y que lo ocupe. Principalmente es que tenga una utilidad, ¿ya? La idea también es participar en diálogos de grandes problemas y uno de estos problemas es el nombre de la unidad, ¿cierto? Que es la existencia. Lo voy a repetir hasta que me canse. Pero la idea principal es esa, ¿ya? La idea es que nosotros podamos elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos, a partir de las perspectivas de diversos filósofos, ¿cierto? Siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos, incluso de plantear nuevos puntos de vista. O sea, nosotros a través de este pequeña presentación, ¿cierto? Podamos ser capaces de preguntarnos acerca de la existencia, pero desde nosotros mismos, ¿ya? Desde nuestra propia visión. Por eso el objetivo es dialogar sobre grandes problemas de la ontología y la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Ontología quiere decir estudio de los principios y las causas, ¿ya? Y la epistemología es acerca de las teorías del conocimiento, ¿ya? Que hoy en día se llama ciencia. En esta unidad abordaremos el tema de la existencia desde una óptica individual y social, problematizando el concepto a través de distintas perspectivas filosóficas relativas al ser y la naturaleza de la realidad. O sea, nosotros nos vamos a preguntar acerca de las cosas relativas a nosotros mismos. ¿Por qué somos nosotros y más bien no hay nada? Es una pregunta definitiva, crucial en nuestra existencia, ¿cierto? Acá la idea es inducir la reflexión. Esa es la habilidad o ese es el objetivo crucial de esta unidad, ¿cierto? Y de esta clase virtual. Sobre la reflexión sobre la percepción de lo real y el rol que juegan nuestros sentidos en cómo comprendemos la existencia. Esta reflexión se desarrolla a partir de temas como nuestra existencia en el tiempo y la importancia y el sentido de la temporalidad para comprender nuestra permanencia en el mundo. De igual forma, se plantea el cuestionamiento que los sueños hacen a lo que consideramos real o no. La idea principal es que yo les voy a plantear el problema de la existencia. Después ustedes, desde su libro de filosofía, que aquí suena bien, escúchalo, es que pueda trabajar desde la página 42 a la página 61 leyendo los recursos y leyendo lo que de alguna otra forma aparece en esta introducción, ¿ya? Porque, como les digo, los objetivos, las habilidades, ¿cierto? Están siendo muy bien logradas por ustedes en las actividades anteriores y no nos queda más que poder reflexionar, asombrarnos, ¿cierto? Incluso cuestionarnos y preguntarnos, que es parte de la filosofía también, ¿cierto? No necesariamente hay que aprender mucho contenido y estar ahí ahogado con conceptos, ¿cierto? Y con visiones del mundo, sino que también es importante reflexionar sobre nosotros mismos, ¿ya? Así que comencemos. ¿Qué es la existencia? Bueno, la pregunta es crucial y la hace, ¿cierto?
o hizo un estilo de pregunta el señor Martin Heidegger, que es un filósofo alemán, y que en su libro Introducción a la Metafísica de 1953 nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos plantea Martin Heidegger? Es esta. ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Pregunta definitiva, crucial. Es como, ¿quién es Dios? Así de tajante. ¿O existe Dios? ¿Ya? ¿O por qué existen valores? ¿O por qué debemos morir? ¿Ya? Es una pregunta definitiva porque es una pregunta que trasciende temporalidades, trasciende culturas y trasciende nuestra existencia como seres humanos. ¿Por qué? Porque es, al parecer, la primera de todas las preguntas. Una vez, quizás hasta de vez en cuando, todos nos sentimos rozados por el oculto poder de esta pregunta, sin comprender del todo lo que nos ocurre. Surge, por ejemplo, en momentos de gran desesperación, cuando parece desvanecerse todo el peso de las cosas y el sentido se oscurece por completo. Tal vez se manifiesta tan solo como una única y sorda campanada cuyo sonido penetra la existencia y luego se va apagando suavemente. La pregunta está igualmente presentada en los súbitos júbilos del corazón, porque en ese momento todas las cosas se transforman y nos rodean como si eso sucediera por primera vez, y como si pudiésemos comprender antes su inexistencia que su existencia y el que sean tal como son. También en el tedio está presente esta pregunta, cuando nos hallamos a igual distancia de la desesperación y del júbilo, pero cuando nos rodea la tenaz trivialidad, como un terreno yermo en el que nos parece indiferente si lente es o no es, entonces, de una forma muy peculiar, vuelve a insinuarse la pregunta. ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Como les decía, es una pregunta que trasciende. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, los seres, el ser, hombre, mujer, ser humano, somos los únicos que nos preguntamos esto. En todo lo que nosotros hemos investigado, sabemos a través de los medios de comunicación, de revistas científicas, del telescopio Hubble, del telescopio de ya de San Pedro de Atacama, ¿cierto? ¿Cómo se llama el centro astronómico, ¿cierto? ALMA, ¿ya? Todo lo que ellos saben, disculpe que lo diga, pero no sirve de nada. Porque finalmente somos los únicos que damos sentido a esta realidad en la cual existimos. ¿Se había preguntado eso? Bien, ¿por qué nosotros sí nos podemos preguntar y por qué mejor no hubo nada nomás si nosotros ahí hubiéramos existido? ¿Para qué no podemos estar desesperando y preguntándonos las cosas? Es una pregunta que trasciende y se hace ¿por qué? Por varios motivos. Porque nosotros somos seres finitos, vamos a morir y vivimos en un mundo lleno de vida. Es como contraproducente, ¿cierto? Somos seres imperfectos dentro de la perfección misma. El universo, el mundo en sí mismo es un mundo perfecto. El universo es perfecto, pero aún así existimos nosotros que no somos perfectos. Y lo otro es que somos seres carentes. ¿En qué sentido somos seres carentes? Que nos falta llegar a la perfección, ¿cierto? Pero aún así siempre intentamos lograrla o alcanzarla. Pero aunque lo intentemos todo, muy difícil lo logremos. Entonces, por eso Martin Heidegger nos pregunta, nos cuestiona, nos pega un mazazo en la cabeza, ¿cierto? Nos dice, ¿por qué es el ente, el ser, las cosas, por qué son y más bien no son o no deberían haber existido o no o debería existir la nada? ¿Tendremos capacidad para pensar en la nada? ¿No podremos imaginar lo que es la nada? No, ¿cierto? Nadie puede llegar a imaginar eso. Pero sí podemos imaginar todo lo que queramos, porque esa es nuestra peculiaridad. Podemos imaginarnos lo que queramos, porque nosotros le damos sentido a este mundo. Plantéese esta pregunta. Si en el campo cae un árbol, ¿existe sonido? Puede que exista sonido, ¿cierto? Pero si yo no estoy ahí, no hay sonido. Esa es una pregunta fundamental también en filosofía. Los seres humanos somos los que le damos sentidos a este mundo, porque el mundo seguiría existiendo tal cual es, obviamente sin casas, sin sociedad, sin cosas, porque de alguna otra forma no existiría alguien que hiciera un proyecto de vida con respecto a ese lugar. Imagínese esto, volcán, Italia, ¿cierto? Está el volcán este del que produce, que dejó la Tendalá, que se llama Pompeya,
¿cierto? Está el volcán haciendo erupción, y si no hubiera habido Pompeya abajo al fondo, hubiera dado lo mismo, ¿cierto? El volcán hizo erupción, cayó la lava, llegó al mar y fin. En cambio, eso fue una tragedia. ¿Por qué? Porque justo en las faldas del volcán había una ciudad. Y por eso es tan importante el sentido o el proyecto humano que da vida a este mundo. ¿Ya? ¿Vamos bien? Excelente. Esa es la idea, que nos preguntemos por preguntas, ¿cierto? Por formular preguntas significativas en nuestra vida, ¿cierto? Recuerda esa habilidad. Entonces, para que nos volvamos más locos todavía, ¿cierto? Con la filosofía, les voy a recomendar una película. Les voy a recomendar una película que se llama Matrix. Matrix nos pone en jaque. Y nos pone en jaque, ¿por qué? Porque nos dice, ¿qué es lo real? Cuando alguien nos pregunta acerca de la realidad, solemos pensar en el mundo que nos rodea y en lo que conocemos. Y hemos aprendido sobre él, ¿cierto? Sin embargo, estamos conscientes también de que nuestros sentidos nos engañan a menudo y que a veces no todo es como parece. Esto que sabemos por experiencia se hizo patente en el siglo XVI cuando Galileo Galilei logró comprobar que Copérnico tenía razón y que, contrario a lo que percibíamos, no era el Sol el que giraba en torno a la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Imagina el cambio que eso significó para la sociedad en general y para la filosofía en particular. ¿Qué preguntas te harías si supieras que la realidad es totalmente distinta de lo que creías? ¿Se imaginan que llegara aquí el nuevo Einstein del mundo, ¿cierto? Y nos dijera, ¿sabe qué? En verdad usted vive en un ojo de gato. ¿Han visto esa película del monito en que vive en un pelo o vive en una florcita chiquitita, ¿cierto? En donde están los nadie. ¿Han visto? Ah, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros ellos? Bien, la pregunta, o la película, perdón, Matrix, hace alusión a lo que percibimos, o lo que si percibimos es lo real o no, ¿ya? Y en donde aparece el protagonista Neo, ¿cierto? Que es un tipo normal, un informático, ¿cierto? Que trabaja todos los días de sol a sol, gana lo que tiene que ganar, ¿cierto? Vive una vida poco trágica, ¿cierto? Fome, aburrida, cotidiana, la típica vida, ¿cierto? Y que en un momento determinado llega alguien y le dice lo siguiente. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Nada más. Matrix hace alusión, ¿cierto?, a lo que percibimos en nuestra realidad y nos dice que en verdad vivimos en una ilusión. Yo creo que no andamos tan lejos de Matrix, ¿cierto? Entonces es importante que podamos reflexionarlo. Vean esa película y cuéntenme quizá por correo electrónico qué les pareció, ¿cierto? Podemos yo también recomendarle otras películas que nos hacen estas preguntas significativas para nuestra vida. Nos preguntan acerca de la realidad y cómo la percibimos, si creemos o no en lo que vivimos a diario. ¿Vivimos manejados? ¿Vivimos controlados? ¿Tenemos libertad? ¿No tenemos libertad? Son preguntas cruciales, ¿cierto? Interesante película, véanla. Para también comprender el tema, ¿cierto?, de la percepción de nuestros sentidos, se hacen visibles estas imágenes para comprobar de que nuestros sentidos, de alguna otra forma, no están con nosotros. Prueba a fijar tu mirada en el murciélago durante 10 segundos sin parpadear y alucinarás literalmente. ¿Qué le ocurre? Pareciera que el murciélago aumenta, ¿cierto? Capaz que salga por la pantalla. No, tranquilos, no pasará nada. Pero el murciélago algo hace, ¿cierto? Fija tu mirada 30 segundos y todo desaparecerá. Contemos, sin parpadear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Pum! Ah, a mí a los 10 segundos la imagen quedó en blanco. ¿Qué les pasa a ustedes? Complejo, ¿cierto? Veamos la siguiente imagen, a ver qué nos proporciona el maravilloso mundo del Internet. Oh, parece que se adelantó. ¿Es una mujer de frente o de lado? ¿Para dónde está mirando la mujer? Complejo, ¿eh? Y finalmente el tema de la pareidolía, ¿cierto? La pareidolía es un proceso que realiza nuestro cerebro, ¿cierto? Y que encuentra caras o rostros humanos en diferentes partes de la naturaleza. O en cosas. O atrás suyo. Ah, no, mentira. Atrás suyo no hay nadie, tranquilo. Eh, a veces en las puertas, ¿cierto? En las líneas de las puertas, en la línea de nuestro flexi, de nuestra baldosa, ¿cierto? En las nubes, en las montañas, y en este caso está aquí, ¿la vieron, cierto? Hay un rostro humano, pero no es un rostro humano, sino que la naturaleza, con sus geografías, ¿cierto? Con sus accidentes, nos proporciona esta imagen que nuestro cerebro asimila que es un cerebro, es un rostro, ¿cierto? De alguien. Complejo, ¿cierto? Ese fenómeno se llama pareidolia. ¿Qué les quiero decir o comentar con esto, cierto? Una pregunta fundamental. La pregunta fundamental, ¿cierto? Es la que se propone el metafísico o el filósofo físico y matemático francés nacido en La Haya en 1596, llamado Renato Descartes. Renato Descartes, ¿cierto? En su libro Meditaciones Metafísicas, nos propone pensar en nuestra existencia, nos propone pensar en nuestro ser. ¿Por qué? Porque él nos dice que desde los sentidos nosotros no podemos ser capaces de instaurar conocimiento o afirmaciones verdaderas o reales o verídicas, como usted quiera llamarlo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente y el siguiente videito nos contará quién fue Renato Descartes y qué planteó en su texto Meditaciones Metafísicas. Principalmente ponga atención al dinosaurio que está aquí porque justo en ese momento nos van a decir o nos va a explicar el amigo, ¿cierto?, que hizo este lindo y precioso video, qué fue lo que pensó Renato Descartes en ese momento. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés.
Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica, viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Renato Descartes, padre cierto del racionalismo, nos invita a lo siguiente, nos invita a descubrir y pensar desde los sentidos, nosotros no podemos generar un conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sentidos principalmente son engañosos, nos engañan. A veces uno cree haber escuchado algo y no fue así. A veces uno cree haber visto algo y tampoco es así, ¿cierto? A veces uno ve un espejismo y cree que es la verdad y no es así. Y así una infinidad de cosas más. ¿Qué necesitaba Descartes? Necesitaba generar un conocimiento verdadero y a través de algo verdadero. Y lo más verdadero que descubrió fue que nosotros tenemos la razón. Gracias a la razón y a su método la duda, podemos descubrir que cuando dudamos, pensamos. Si yo soy capaz de dudar en un momento determinado, estoy generando un pensamiento. Y ese pensamiento viene desde mí. Y al venir de mí, me da la capacidad de aceptar mi existencia. Por eso su frase más célebre, ¿cierto?, es el cogito ergo sum o pienso, luego existo. ¿Ya? Descartes es el padre del racionalismo porque él dice que nosotros venimos con ideas preconcebidas desde que nacemos, ¿ya? Este concepto del racionalismo a la vez se va a contraponer con el empirismo, que dice que todo lo que nosotros sabemos viene desde o dado de la experiencia cuando nosotros participamos con las cosas. O sea, si yo aprendo algo es porque lo aprendo desde la experiencia,
No, porque mi pensamiento puede entender eso. ¿Ya? De una manera muy simple, sí, ojo con lo que estoy diciendo, pero es lo que en esos tiempos, en la Edad Media, ¿cierto? Descartes tuvo que enfrentar o que de alguna forma fue el conflicto de intelectualismo durante esa época. ¿Cuál es lo importante aquí? Lo importante es que Descartes se planteó una pregunta y dijo, ¿existo o no? ¿Cómo puedo demostrar que sí existo? Y, ya lo hemos escuchado, ¿cierto? A través de la duda, dudó de su verdadera existencia, ¿cierto? Y a través de su reflexión se dio cuenta y permitió que el ser humano descubriese que sí existe porque piensa. Y ese pensar viene de nuestro interior y por lo mismo eso me proporciona el tema de la existencia. Fantástico, ¿no? Espero le haya gustado el video. Les recomiendo buscar todos los temas que quizá aparecen en el libro y usted tenga duda en YouTube, ¿cierto? Y ponga siempre, por ejemplo, pone Aristóteles en 3 minutos, pone Platón en 3 minutos, pones bla 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 en 3 minutos y le va a aparecer todo explicado de esa sencilla manera y muy linda y muy didáctica. Ojalá tuviera yo esa capacidad de dibujar tan rápidamente o dibujar tan claramente las cosas, sería un sueño la verdad. Pero mi don es el hablar, ¿cierto? Y descubrir lo siguiente. ¿Podemos confiar en nuestros sentidos? René Descartes fue un filósofo francés, cierto, que se atrevió a dudar de todo, incluso de su propia existencia. Según el relato que desarrolló en su obra cumbre, Meditaciones Metafísicas, lo primero que se preguntó fue si podía confiar realmente en el mundo que percibía a través de sus sentidos. Pregunta crucial. ¿Y si estuviéramos soñando? Descartes continúa sus meditaciones para darse cuenta de que le resultaba imposible distinguir con certeza entre el sueño y la vigilia. Llegó a convencerse de que estaba soñando en un momento determinado. ¿Qué pasó? ¿De qué podemos estar seguros? Convencido de que sus sentidos lo engañaban, o sea, el dormir, el estar ahí medio pasmado, ¿cierto? Ahí medio ido en el sueño y el fuego, la reina de Suecia, oh sí señor, ¡pum! Descubrió que sus sentidos los engañaban, sus sentidos oídos, gusto, tacto, ¿cierto? Visión, ¿cierto? Los engañaban y que nunca podría ver si estaba dormido o despierto. Descartes llega a una única certeza, que dado que él piensa, existe. Convencido de que sus sentidos lo engañaban y de que nunca podría saber si estaba dormido o despierto, o sea, en su somnolencia, ¿cierto? Nunca pudo descubrir o no iba a descubrir nunca si estaba dormido o despierto. Lo que sí lo hizo descubrir su existencia es que dudó. Y el dudar es pensar, y el pensar es existir, según Descartes. Mira qué linda forma de responder a la pregunta inicial que teníamos, ¿cierto? ¿Qué es la existencia? Descubrimos de una manera muy bonita, ¿cierto?, lo que nos propuso Martin Heidegger en la introducción. Ahora hemos descubierto lo que nos propone, ¿cierto?, Renato Descartes, para construir su edificio metódico, científico, que finalmente da pie a una nueva filosofía. Porque ustedes saben, lo deben saber mucho mejor que yo, ¿cierto? La escolástica entre el año 3 a.C., 3 a.C., sí, más o menos, hasta el siglo X o XI después de Cristo, lo manejó todo. Todo era causa y gracia por Dios. En cambio, desde aquí en adelante se establece un edificio sólido, científico, en el cual todo es posible gracias al pensar del ser humano. Se construye un edificio estable, consolidado de conocimiento, de epistemología, en donde el hombre construye su propio conocimiento y no necesita un sostén divino para generar lo que él ya hace siglos sabía, que existía y razonaba. ¿Qué les va pareciendo? Buenísimo, ¿no? Si con esto no ligan, dijo un amigo español, vamos a tener que estudiar más, ¿ya? Punto final y cumbre, ¿cierto?, de esta pequeña introducción a su materia de filosofía, unidad número 2, que es la existencia. Obviamente los griegos también pensaron lo suyo. Los griegos son los que dan origen a todo lo que nosotros podemos ni siquiera imaginarnos.
De hecho, usted debe saber, ¿cierto?, de que toda la literatura, la filosofía, lo científico, todo el conocimiento, el 1% de todo lo que existe es lo único que está traducido. O sea, el único, un 1%. Podríamos tener un conocimiento exacerbadamente maravilloso y rico si supiéramos otros idiomas primero, o si lo que ellos escribieron, por ejemplo, en latín o en griego, estuviera traducido. O en lenguas, quizá algunas lenguas que ya están muertas, y nosotros, como ya no tenemos ese conocimiento, no podemos traducirlo. Imagínense todo lo que sabríamos si tuviéramos esa hermoso talento de descifrar las cosas. Bien, los griegos, ¿cierto? En uno de sus mayores exponentes, que fue Platón, ¿cierto?, nos explica algunas cosas que es bastante fácil de entenderlo, ¿ya? De esta manera que se lo voy a explicar yo. Ya después va a haber una forma un poco más difícil, pero ahí usted va a tener que buscarla en su libro de filosofía, ¿cierto? Y obviamente preguntarme a través de los correos electrónicos. Los griegos se preguntaban, ¿hay una realidad más allá de los sentidos? O sea, quiero decir, ¿hay una realidad más allá de la que yo veo aparentemente en mi alrededor, a mi alrededor? ¿O la realidad que yo veo a mi alrededor es la única y con eso me basta y me sobra? Mucho antes que Descartes, en la antigua Grecia, los filósofos ya habían dudado de que la realidad se limitara a lo que podían percibir. Si la realidad fuera solo lo que nuestros sentidos nos muestran, ¿podría existir la justicia, la verdad o la salud? ¿Qué piensas tú? Platón, en su libro Fedón, ¿cierto?, nos hace la siguiente pregunta. ¿Existen la justicia, la belleza o la verdad? En su obra Fedón, Platón reproduce un diálogo que Sócrates sostuvo con Simias, poco antes de morir. En ese diálogo, Sócrates se refiere a la existencia de aspectos de la realidad que los sentidos no nos permiten percibir. ¿Qué ocurre aquí? La idea es la siguiente, que usted haga la siguiente reflexión. En nuestra realidad hay cosas, sobre todo valores, los cuales existen. Nosotros los tratamos de practicar, ¿cierto? Cuando alguien comete una falta, por favor recuerda tu escala de valores, ¿cierto? Jerarquízalos, por favor, recuerda los valores que te enseñaron en tu hogar, ¿cierto? Pero uno no va así como, sí, ya voy a ser un hombre justo, voy a ir a la cocina, voy a abrir el refrigerador y voy a sacar un bote de justicia y me lo voy a tomar y así voy a ser justo. Claramente uno no hace esas cosas, ¿cierto? Lo mismo pasa con otras cosas, como la justicia, la belleza, la misma verdad, ¿ya? Que son ideales y que nosotros en todo momento queremos aspirar a ellos, alcanzarlos. O necesariamente ni siquiera eso, sino que nosotros vivimos esas cosas, pero no existen tácitamente para nuestros sentidos. Yo no reconozco la verdad así caminando, mira, lleva la verdad. No reconozco tampoco la justicia, mira, la justicia se puso mala. Sino que lo reconozco en actos, ¿cierto? Entonces, necesariamente, según lo que se plantea desde ese punto de vista, claramente hay cosas que existen fuera de nuestra percepción, pero que existen, que son reales. Entonces, de nuevo volvemos a la pregunta inicial, o volvemos a una pregunta que es crucial. ¿Qué es la existencia? ¿La existencia de lo que vemos a nuestro alrededor? ¿O hay más existencias? ¿O hay más formas de percibir la existencia? Es una pregunta crucial, ¿cierto? Y la idea es que usted pueda seguir investigándola a través de su libro. Su libro de filosofía, en las páginas, por favor, atento, en las páginas 50, ¿cierto?, en adelante nos proporcionarán esa respuesta. Desde la página 50 en adelante podremos estudiar y comprender, hasta la página 61 podemos comprender ese tipo de cuestionamientos. Les voy a dar un pequeño adelanto y con esto terminamos, ¿vale? ¿Qué hay fuera de la caverna? ¿Se recuerdan que ustedes dibujaron la caverna de Platón? ¿Leyeron La República, el texto La alegoría de la caverna? Bueno, La alegoría de la caverna es un texto en el cual Platón nos quiere dar a entender de que sí existen otras realidades, ¿ya? Y él las divide en dos. Él las divide en el mundo sensible y en el mundo inteligible, ¿ya? El mundo sensible es el mundo físico, el mundo corpóreo, el cual nosotros vivimos a diario, ¿cierto? Y el mundo inteligible es el mundo de las ideas. No las ideas así como, se me ocurrió algo,
sino que el mundo de las ideas es donde todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está de manera perfecta e inmutable y sin cambio. ¿Recuerdas la alegoría caverna de Platón? De la caverna de Platón, como revisamos en la unidad 1, esta alegoría muestra que el conocimiento de la razón es iluminado por la luz. O sea, el hombre, ¿cierto?, sale de la caverna y se da cuenta de, queda cegado por el bien, representado por el sol, ¿cierto? Y ese bien le hace ver de que todo el mundo es distinto a la realidad oculta que él veía en el fondo de la caverna. Él descubre que las cosas son en sí, que la planta está ahí, que yo la veo, la percibo, y no es una sombra no es una sombra, es una planta, y tiene una forma, ¿cierto? Tiene una forma, tiene un tallo, tiene unas hojas, es de un color determinado, está cerca de la tierra, ¿cierto? Da frutos, ¿ya? Mientras que las opiniones basadas en el mundo sensible son sombras. Nosotros, él es ese personaje vivía en las sombras, meras apariencias que asemejan la realidad. Según este relato, los seres humanos somos prisioneros en una caverna en la que solo percibimos las sombras del mundo real. Y la función de la filosofía es mostrarnos lo que hay fuera. La alegoría de la caverna nos muestra los dos mundos que concebía Platón. Mira, Platón concibe dos mundos. Cree que existen dos realidades al unísono, al mismo tiempo. Hay un mundo sensible y hay un mundo inteligible. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted pueda investigar, ¿cierto?, sobre el mundo y la teoría de las ideas de Platón, ¿cierto?, y pueda generarme preguntas. La idea principal, ¿cierto?, es que, como ya hemos recorrido a lo largo de esta presentación, usted pueda trabajar con su libro, pueda generar preguntas significativas para su vida, ¿cierto?, pueda reflexionar y también podamos dialogar quizá a través de correos diciéndome, ¿sabe qué, profe? No entendí ni carajo. O sabe, profe, a mí me interesa mucho este tema y me gustaría que usted me pudiera dar más detalles, ¿cierto?, de los que aparecen en el libro, quizá algún otro texto, quizá algún video, quizá alguna película que sea ejemplificadora, cero problema. Pero la idea principalmente es que usted se motive con eso, ¿ya? Obviamente su tarea, sí, obligatoria, es leer de la página 42 a la página 61 todos los recursos que existen ahí para que podamos hablar el mismo idioma. ¿El idioma cuál es? Es que usted se haga preguntas significativas como la que es el nombre de nuestra unidad. ¿Qué es la existencia? ¿Vale? Para mí siempre es un gusto poder hacer este tipo de trabajo, ¿cierto? Me encanta poder tratar de dialogar a través de una pantalla, a través de una diapositiva, ¿cierto? Esperando que ustedes se encuentren muy bien. Este es Platón, este es Aristóteles, entre ellos se produce una dicotomía. Acabamos de ver que Platón dice existe un mundo sensible y un mundo inteligible, ¿cierto? Esa es la realidad que cree Platón que existe en nuestro mundo. En cambio, el señor Aristóteles le dice, no, joven. Todas las cosas reales existen en este único mundo llamado real. Por eso está el idealismo platónico y está el realismo aristotélico. Interesante, ¿cierto? Jóvenes, señoritas, les mando un abrazo enorme, muchos cariños, muchos saludos, ¿cierto? Esperando se encuentren muy bien. Las tareas se están dando desde sus hojas de trabajo. El correo está ahí anotado, ¿cierto? Ante cualquier duda, consulta, recomendación de lectura, videos y aclaraciones, me escribes al correo señalado, ¿cierto? Por favor, hágalo. Sé que van a haber preguntas, pero si no, yo creo que ha sido bastante clara la explicación. La guía también está clara. Se puede ayudar por su libro de filosofía del estudiante. Y les deseo una excelente tarde, un excelente día. Por favor, cuídense mucho, que siga el confinamiento responsablemente. Ya saldremos a la luz de la caverna en la que estamos, ¿cierto? Y viviremos en paz. Les mando un abrazo.